Hola amigos de la Diplomatura en Neuropolítica, bienvenidos a la tercera entrega de Pensamiento Político. En esta ocasión lo que vamos a reflexionar juntos es acerca de la antropología del súbdito. O dicho de otra manera, vamos a tratar de responder la pregunta si la mente del súbdito es lo mismo que su cerebro. Hay un libro que se hizo muy famoso, publicado en el año 1971, B. F. Skinner, Carlos Frederick Skinner, 1971, psicólogo americano. Él publicó un libro Más allá de la libertad y la dignidad. Y en ese libro él critica toda creencia que esté arraigada en el libre albedrío y la autonomía moral de los seres humanos, porque él dice que de esa manera esas creencias dificultan el tratamiento científico y cuál es la mejor manera de impulsar el comportamiento humano para una sociedad más feliz, mejor organizada, etcétera. Les voy a leer algunos párrafos de lo que dice Skinner. Esta obra se hizo muy famosa y tiene influencia en nuestros días, a pesar que mucha gente ni siquiera la ha leído ni sabe que existe, pero mucha gente piensa como él. Dice: el hombre es una máquina, en el sentido de que se trata de un sistema complejo que actúa según determinadas leyes, pero su complejidad es extraordinaria. Dice: casi todos los que se ocupan de asuntos humanos, políticos, científicos, filósofos, hombres de letras, economistas, psicólogos, lingüistas, sociólogos, teólogos, antropólogos, los que aplican la psicoterapia, los educadores, etcétera, etcétera, continúan hablando sobre la conducta humana a la manera precientífica. O sea que lo que está tratando de proponernos Skinner en su texto, insisto, más allá de la libertad y la dignidad, que lo recomiendo como para ilustrarse de cómo es que gran parte hoy de la sociedad está pensando que es la naturaleza humana. Él dice que todo el que está hablando de la conducta humana en términos de libertad, libre albedrío, búsqueda de la felicidad, decisiones, autonomía, decisiones propias desde el punto de vista moral y ético, dice que todas esas que de las digamos tomado de las distintas disciplinas están abordando el tema de una manera precientífica. Eso no es científico. Bueno, vamos a tratar de refutar la idea de Skinner, si es que tenemos razón, ¿no? Analicemos los fenómenos mentales del súbdito, porque depende de quién sea ese súbdito, obviamente entonces qué modelo de político, de organización civil y política vamos a tener que tener, ¿no? Los dos videos anteriores apuntaban a que el ser humano es libre, fundamentalmente las ideas de Locke, pero también Hobbes y Rousseau hablan de un contrato libre, un contrato social que se puede hacer para salir del estado de la naturaleza e ir al estado civil, que parece que tiene ventajas, pero no se niega la libertad. Ahora, analicemos una cuestión rápida de los fenómenos mentales. Hagamos una lista. Si estuviéramos en una clase presencial, yo les preguntaría a ustedes, a ver cuáles son los fenómenos mentales, pero bueno, ahora no me queda más remedio que yo hacer la lista yo. La conciencia, el hecho de saber que estamos vivos, las sensaciones, las emociones, los fenómenos mentales, la percepción. Alguno puede decir, bueno, Daniel, los animales perciben también. Sí, efectivamente tienen percepción, pero no son conscientes de esa percepción. Es diferente. Nosotros podemos reflexionar sobre la percepción, ellos no. El razonamiento, el deseo, la intencionalidad, las decisiones, las creencias, la imaginación, la memoria. Bueno, tenemos, y debe haber más, ¿no? Si tuviéramos el pizarrón acá y pudiera anotar sus ideas, también habría más. Todos estos fenómenos mentales, ¿son fenómenos que tienen que ver con el cerebro o tiene que ver con la mente? ¿Es lo mismo la mente que el cerebro?
Si uno va a estudiar los genes, ¿no? Toda la estructura genética del ser humano como mamífero, se va a encontrar a favor de Skinner que el 99% del material genético humano, en el caso comparado con el de los monos, coincide, 99%. Si lo comparamos con otro mamífero no tan parecido al humano, por ejemplo una rata, ese material genético coincide en un 90%. Así que parecería ser que los humanos somos, desde el punto de vista biológico, muy parecidos a los animales. Ahora, nosotros sabemos bien que somos bien diferentes de los animales. O sea, ¿qué es lo que nos diferencia de los animales? Pareciera ser que no son los genes. Pareciera ser que no es la biología. Hay un neurocientífico muy famoso, contemporáneo, ustedes pueden ver los videitos de él, en sus conferencias, se llama Antonio Damasio, que él dice, estudiando un poquito la conciencia, porque el gran enigma es, ¿dónde está alojada la conciencia? ¿Está en el cerebro? ¿Está en el sistema nervioso central? ¿En el sistema nervioso periférico? ¿Dónde está? ¿En el cuerpo en general? ¿O está en el alma? Y eso no es corpóreo. Bueno, él dice, la conciencia o la mente consciente es lo que perdemos cuando caemos en un sueño profundo, sin sueños o bajo anestesia, y que recobramos cuando nos despertamos o salimos del efecto de la anestesia. Bueno, aquí está definiendo qué es la conciencia, el asunto dónde está localizada, dónde está. Y cuando se pierde, ¿qué se pierde? ¿No? Dice Damasio, perdemos el flujo de imágenes mentales, visuales, auditivas o de otros sentidos. ¿No? Eso es claro, son descripciones. Yo, presente involuntariamente, pero que es dueño de la mente, que permite la perspectiva subjetiva de la mente, yo mismo y no otro. Eso es lo que se pierde, el yo presente. El yo presente. Ahora, ¿dónde está? Se pierde, pero ¿dónde está? ¿Dónde está alojado? O lo que es lo mismo la mente que el cerebro. Si uno va a una conferencia de neurocientíficos, van a tomarlo en general hoy en el mundo como que es lo mismo. Como que la preguntar, digamos, cuál es la diferencia entre mente y cerebro, no tendría sentido esa pregunta. ¿No? Entonces uno podría decir, bueno, entonces la conciencia ¿dónde está? Está en el cerebro. ¿No? De ahí surgen dos corrientes. ¿No? La que justamente apoya la idea de que somos una naturaleza única, material, la que se denominaría monismo. Contrariamente al dualismo que sostiene que hay dos naturalezas, una naturaleza corpórea y una incorpórea. ¿No? Entonces, ¿qué diría el monismo? Como definición así casera, me la anoté para que sea precisa. El ser humano es una única realidad con base material. Niega el monismo la existencia de la mente como una entidad distinta del cerebro y considera todos los fenómenos psíquicos y mentales como emergentes del sistema nervioso central. Fuerte, ¿eh? Esto es Skinner. Dualismo. El ser humano está compuesto por dos realidades o sustancias de naturaleza diferente. Una es material, o sea, la biológica, y la otra es no material. La realidad no material responde a leyes totalmente diferentes de las leyes naturales. Ahí está entonces la controversia entre monismo y dualismo. Para el monismo, la mente es lo mismo que el cerebro. Para el dualismo, la mente no es el cerebro. Ahora, esto tiene implicancias políticas, porque si los seres humanos son solamente biología, entonces la manera de gobernar tiene, digamos, puede ser explicada o delegada a los ingenieros biológicos, a los ingenieros sociales, a la ingeniería cultural, o sea, todo un mecanismo que ordene esta máquina, que a pesar de ser compleja, es una máquina. Ahora, si el hombre es libre, entonces tenemos que volver a Locke, tenemos que volver al contrato social y a que los humanos pueden elegir libremente. ¿Qué sentido tendría
si nosotros somos máquinas nada más, ¿qué sentido tendría el hecho de elegir? ¿Qué sentido tendría una democracia? Hay un neurocientífico argentino muy popular y muy famoso en todo el mundo, tiene prestigio internacional, se llama el doctor Facundo Manes, seguramente ustedes lo conocerán, ahora está incursionando en la política, pero yo lo sigo a él como neurocientífico, como académico, y él tiene unos videos que yo los recomiendo, mírenlos, se llaman Los Enigmas del Cerebro, una serie extraordinaria, sobre todo desde el punto de vista de las descripciones de el aparato cerebral, ¿no? De todo el sistema nervioso central fundamentalmente. Y él en uno de los videos cuenta la historia de un tal Phineas Gage, que en el año 1848, él era obrero del ferrocarril, sufrió un accidente terrible donde un fierro le atravesó el ojo y después el lóbulo frontal y salió el fierro por la cabeza, una cosa impresionante, pero notablemente no murió, se recuperó. Ahora, al tiempo, cuenta Facundo Manes que este obrero empezó a cambiar de conducta. O sea, él era una persona buena, agradable, sociable, familiar, etc. Y empezó a pelearse con todos, con sus compañeros de trabajo, con sus jefes, lo tuvieron que echar del trabajo, se separó de la familia, o sea, se volvió un individuo totalmente antisocial. Y entonces Manes lo que dice, junto con toda la comunidad neurocientífica, que el fierro al atravesar el lóbulo frontal, que es el lóbulo de la razón, de la racionalidad, entonces quedaron afectadas sus facultades mentales en el tema de la cuestión moral y social. Obviamente que el argumento es fuertísimo. Todos los videos de Facundo Manes, que los recomiendo, Enigmas del Cerebro, Los Enigmas del Cerebro, está en YouTube, búsquenlos, están muy bien hechos, tienen un aspecto monista, o sea, tienen una inclinación monista, o sea, que en algún momento las neurociencias van a poder explicar toda la conducta humana, con lo cual hablar de libertad, de libre albedrío, de decisiones, no sería desde ese punto de vista del monismo un discurso científico, ¿no? Como decía Skinner. Entonces, esa es la posición hoy de los neurobiólogos. O sea, la neurobiología en general en todo el mundo hoy es monista. Monista. Quiero hablarles de Descartes. Descartes, siglo XVII, escribe un libro, Meditaciones Metafísicas, se hizo muy famoso, bueno, ustedes lo conocerán si tienen alguna información filosófica, es uno de mis héroes, ¿no?, de la filosofía. Dice en la segunda meditación metafísica: luego soy una cosa verdadera y verdaderamente existente. Pero él se pregunta, ¿qué cosa soy? No soy ese conjunto de miembros llamado cuerpo humano. No soy un aire desleído y penetrante extendido por todos aquellos miembros. No soy un viento, un soplo, un vapor, ni nada de lo que yo pueda imaginarme. En suma, ¿qué soy? Descartes es dualista. Soy una cosa que piensa. ¿Y qué es una cosa que piensa? Es una cosa que duda, que entiende, que concibe, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que imagina y siente. Y empieza a nombrar todas las facultades mentales que no tienen una localización en el cuerpo. Descartes es fuertemente dualista. Y en la filosofía de Descartes estaría basada también nuestras ideas de democracia moderna, donde podemos elegir. Otro autor de la psicología, Sigmund Freud. Él escribió un libro en el año 1895 que se llamaba Proyecto para una psicología para neurólogos y otros ensayos. O sea, Freud creía, al principio de sus investigaciones, que se podría explicar el comportamiento humano a través del cerebro. Y mira lo que dice en ese texto.
todos los intentos realizados para deducir de estos hechos una localización de los procesos psíquicos, es decir, todos los intentos de concebir las ideas como almacenadas en las células nerviosas y las excitaciones como siguiendo el curso de las fibras nerviosas, han fracasado por completo. Me gustaría nombrar otros autores más, dualistas. Freud, al llegar a esta conclusión, después incursiona en el psicoanálisis. Y cuando el analista está atendiendo a un paciente, no le dice: yo te estoy atendiendo tu cerebro, te estoy atendiendo a vos. O sea, hay una separación entre mente y cerebro. Las democracias modernas están basadas también en esa separación, en que no es lo mismo la mente del cerebro, que la conducta humana no está determinada, que no somos solamente tejido, tejido, biología, protoplasma, células. No. Hay otra cosa más. Hay una dualidad entre mente y cerebro. Y eso aseguraría que las ideas de democracia y de elegir y de libre albedrío, bueno, siguen teniendo consistencias y no son consistentes y no son anticientíficas como afirmaba Skinner.